Papaya, el programa de opinión, entretenimiento, información y música más influyente de la radio. Desde la cabina de Exa FM en Quito, Ecuador, para el mundo entero, el show de la papaya. Buenos días. Échale, chamacos. Hola, muy buenos días. 9:16. Que sea un gran día para el Ecuador, que vendas todo y que seas muy feliz. El presidente de la República, poco tiempo antes de que inicie el partido de la selección ecuatoriana de fútbol, hizo público que envió a la Corte Constitucional otras 7 preguntas para lo que sería la consulta popular en principio del próximo 30 de noviembre. Y por supuesto que nos va a poner a hablar a todos de estas preguntas. Y ni más faltaba, aquí estoy para comentar la que honestamente, y este es un ejercicio de absoluta franqueza y honestidad, más me ha llamado la atención de este nuevo paquete de preguntas. Siempre defendí esto como criterio, entendiendo perfectamente que podría reñir con lo que se llaman los estándares internacionales en la defensa del derecho a la libertad de expresión. Pero siempre pensé, lo he reiterado muchas veces, que un condenado por delitos contra el Estado, entre las prohibiciones, entre las limitaciones que debería tener una vez que es sentenciado, y seguramente mientras la sentencia dure, es la de el poder seguir incidiendo en la vida pública, porque la normativa se lo permite, y se lo permite. Se permite que el tipo aparezca hasta en propaganda electoral. Pero lo que yo he reclamado siempre es que los medios de comunicación no deberían abrirle micrófonos a quien demostradamente, con sentencia de por medio, perjudicó al Estado. Porque independientemente de la naturaleza del medio de comunicación, si es privado, comunitario, no se diga público, pero independientemente de esa naturaleza, los medios de comunicación tenemos directa dependencia del Estado para operar. Si bien defendemos como medios privados la autonomía y la libertad para, entre otras muchas cosas, porque por ejemplo está la libertad de empresa y demás, pero entre otras muchas cosas, la libertad para tener la línea editorial que tengamos y que ojalá fuese transparente en todos los medios, insisto, deberíamos, en honor a ese Estado y a los intereses del Estado, que es quien nos faculta nuestra operación a través de títulos habilitantes en el caso de medios que dependemos de una concesión de frecuencia, evidentemente no permitir que alguien que ha perjudicado a ese Estado siga intentando incidir en la vida pública. Y muchas veces, o la mayoría de veces, o todo el tiempo, intentando incidir negativamente en contra del Estado constituido, de sus instituciones. En muchos casos incluso exhortando al mundo entero para que perjudiquen al Estado ecuatoriano. Y perfectamente tú sabes de quién estoy hablando. Entre las preguntas propuestas el día de ayer por el presidente está esta. ¿Está usted de acuerdo con que se reforme la ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y o medio de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, conforme el anexo de la pregunta? Entonces, por supuesto que resta ver cuál es el anexo de la pregunta para entender cuál es el ámbito en el que se plantea esta prohibición. Y seguramente la prohibición va a limitarse, digo seguramente, aunque esperaría sinceramente que no, a limitarse a lo que es el proceso electoral. Y sería un gran inicio, sin lugar a dudas, aunque a mi modo de ver, modesto y ciudadano, insuficiente. Pero ya sería un gran avance el hecho de que los candidatos de determinado partido no puedan tener como imagen a esa persona que ha sido condenada. Que determinado partido no pueda tener como su principal imagen
al condenado por estos delitos. Porque es esencial que desde ahí arranque, por un lado, el mensaje a la sociedad, que no sea confuso. Por ejemplo, para gente joven, que pueda observar a personas que están condenadas por haber perjudicado al Estado, por haber liderado una estructura criminal que perjudicó al Estado, como protagonistas de un partido político. ¿Qué confusión generas de una persona en formación? ¿Qué poco valor le das a la condena? Y cuando estas personas son recursivas, como lo son algunos, y cuando estas personas además dejan de lado por completo cualquier rasgo de decencia, tienen la audacia de comunicar de la forma en que lo hacen, por supuesto que ahí está el riesgo latente de que incidan negativamente en la sociedad. Entonces, esta que es una pregunta de las que vamos nosotros a responder, ojalá que el ámbito de aplicación no se limitara, pero si se limita ya en campaña electoral y política, sería un gran avance. Pero, ¿por qué no ampliar esto a otro tipo de exposición de estas personas? Y entendería perfectamente que existan ahí sí los argumentos y los principios de derecho que se imponen, pero al menos en medios públicos que son financiados con dinero del Estado, ese Estado al que esta persona perjudicó, tenga una expresa prohibición, no solo en tiempos de campaña electoral, sino siempre. Porque su naturaleza, porque su origen, porque su financiamiento están directamente relacionados con el Estado, insisto, Estado al que esta persona perjudicó. Porque su obligación es muy particular respecto de ciertas cosas, como defender la integridad del servicio público, responder con integridad el uso de los recursos públicos con los que se financia determinado medio de comunicación público. Yo encontraría perfectamente defendible el hecho de que esta prohibición no solo tenga que ver con campañas políticas, sino de manera permanente en los medios públicos. Ojalá que haya juristas que se den a la tarea de encontrar los argumentos para defender este hecho, conscientes del daño que hacen estas personas. En el Ecuador tenemos un caso, uno fundamentalmente, no es el único, de esa misma agrupación política, varios. Y tenemos casos de medios de comunicación públicos que se dedican a abrirles las puertas siempre, que los tienen como la principal referencia, que les permiten hablar sistemáticamente, hablemos de tiempo presente, de fraude electoral en relación a la última elección presidencial. Y deja de lado la ridiculez de los argumentos, lo de la tinta que se vuelve invisible en un lado, que se traspasa al otro, toda esta barbaridad que han inventado. Deja de lado eso. El hecho de que una vez que se ha superado todas las instancias que el Estado tiene, y que no solamente el Estado, sino a nivel internacional, hemos recibido todos los avales inmediatamente y posteriormente de que se trató de una elección que no tiene ninguna sospecha de fraude, que exista alguien que sigue hablándole al país de esto, implica una afectación a las instituciones, al sistema democrático del país. Y medios públicos le abren y le ponen el micrófono. Además lo hacen seguramente no con agrado. Periodistas que quisieran decirle muchas otras cosas que se ven limitados a decirle. ¿Por qué? Porque ya dentro de lo que es la estructura a la que ellos responden, resulta que es el jefe.
Muy probablemente, y más allá de lo que escuchemos sobre esta particular pregunta, muchos integrantes incluso de la Revolución Ciudadana van a estar a favor. Porque a estas alturas están muy claros que ese señor es más un problema que un aporte para su partido político. Pero que claro, no tienen la fortaleza, la capacidad para imponer este criterio dentro de esa agrupación. Ya lo han intentado algunos, no con la fuerza que podrían, pero no les ha ido bien. Ahora que quien básicamente es su sombra dirige el partido, resulta muy complicado para quienes así piensan imponer esta alternativa. Que sea a través de la ley, seguramente lo saludarían, independientemente de lo que salgan a decir públicamente, que seguramente ya escucharemos. Ya han empezado, de hecho, a decir que esto tiene que ver con el miedo que provoca la figura de semejante personaje y que por eso lo quieren callar. En realidad yo creo que desde hace algunas campañas, cada vez que abre la boca, más bien ayuda a su rival. Y no deja de hacerlo. Suma los hechos. Recientemente intentaron que con bombos y platillos se conozca de un supuesto documental, entendiendo lo que significa documental y por eso mi tono, que demostraría el fraude. Nada, ninguna prueba, ningún elemento serio, nada, absolutamente nada. Una ridiculez, un sinsentido, una locura, pero en la que insiste. Seguido de el aparecimiento de esta figura, el líder máximo de este partido, respaldando, fungiendo de entrevistador de Nicolás Maduro, un personaje con un rechazo aproximado del 80%. No me digan que estas cosas le hacen bien al partido. Por supuesto que no. Y quienes son conscientes de esto no se atreven, no se animan, tienen miedo. ¿Por qué será? O saben que no tendría eco cualquier señal suya de inconformidad. Por eso digo, dentro de la Revolución Ciudadana mismo habrá gente que celebre que esta pregunta se haya propuesto y que sin duda votarán a favor. Y ya desde la perspectiva de país, aspiro sinceramente a que gane la racionalidad, no el rechazo que en algunos veo que provoca la figura del presidente de la República, y que encuentren los argumentos necesarios para defender esta pregunta. De la Corte Constitucional, ¿qué podemos esperar? La verdad es que yo poco. Después de que se ha permitido, por ejemplo, rechazar la posibilidad de generar un registro de abusadores sexuales, con el argumento de que es discriminatorio, dentro de lo que es el sentido común, lo que intentamos que nos guíe, yo no alcanzo a comprender semejante decisión. Entonces, lo que yo puedo esperar de la Corte Constitucional es poco. Aspiraría a que exista la suficiente presión social para que la Corte actúe, ojalá de una manera en que se sienta que está cuidando más los intereses del país que no sé qué otra cosa. Esta pregunta tiene valor significativo dentro de la consulta popular, porque evidentemente en un país en donde los actos de corrupción han sido los que han sido, en número, en cantidad, en magnitud, con el riesgo inminente que tenemos, la evidencia inminente que tenemos de que la mano del crimen organizado está en la política, evidentemente necesitamos que estas personas, que estos supuestos líderes políticos no le sigan haciendo daño a la sociedad. 9:30 es el show de la papaya. Muy buenos días.